Seguro has notado que cada vez que vas a hacer el súper, ves los precios más altos. Y hay quienes dicen, sí, es normal, esto siempre ha pasado. ¿Pero te has preguntado cuál es la razón? Bueno, pues hablemos de esto y más acá en Trend News. Se dice que la inflación es el impuesto más cruel y despiadado que existe porque no hay forma de que alguien se salve de él. Puede ser que encuentres la manera de no pagar el impuesto sobre la renta si trabajas en la economía informal o que no quieras pagar el predial, como ocurre en casi todos los municipios del país que sufren para poder cobrarlo. Pero cada vez que compras un producto, no solo estás pagando el artículo y el IVA, sino también el aumento en su precio debido a la inflación. A grandes rasgos, la inflación ocurre cuando los precios aumentan gradualmente y de manera constante a lo largo del tiempo. Un producto que compras hoy seguramente va a ser más caro que lo que pagaste por él hace un año. Por ejemplo, la tortilla, que en el 2018 tenía un precio promedio de 15 pesos, este año ronda los 23 pesos. Justamente así es como se calcula la inflación. El INEGI toma una canasta de productos que compraría una familia promedio, como alimentos, combustibles, ropa o el costo de la vivienda. Luego obtiene los precios y los compara con los de otro mes u otro año. A esto se le llama Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿De qué sirve conocer el porcentaje de inflación? De mucho. Por ejemplo, así los patrones y el gobierno saben cuánto debe ser el aumento salarial para el próximo año y pueden negociarlo con sus trabajadores y entre ellos. Analizando la inflación, se puede entender como un recorte directo a los sueldos cuando es mayor que el aumento que los patrones otorgan. Digamos que estás muy contento porque tu jefe te dice que te subiría el sueldo un 5%, pero la inflación es del 8%, lo lamento, pero en realidad te alcanzará para menos que antes. Aunque tu sueldo suba a 500 pesos, los gastos en tus alimentos habrán aumentado 800 pesos. Es decir, antes salía más caro el caldo que las albóndigas y ahora ni el caldo podemos comprar. Ahora dirás, bueno, pero ¿qué causa la inflación? ¿Y solamente pasa en México? No. Este es un fenómeno global, especialmente en los últimos años. Pero recuerda esa famosa frase, mientras a otros países les da gripe, a México le da pulmonía. La inflación se genera por varias razones. Vamos a verlas de forma rápida. La primera ocurre cuando hay más dinero que productos disponibles. Te pongo un ejemplo. Si hay mucha gente dispuesta a comprar pizza y solamente queda una en el restaurante, el cocinero podría decidir venderla al que ofrezca más dinero. Cuanta más hambre tengas o más antojo traigas, pues más estarías dispuesto a pagar. Eso se traduce en más ganancias para el dueño, pero un mayor gasto para ti. ¿Y cómo puede la gente tener más dinero que productos en el mercado? Las razones son pocas. Una de ellas es un aumento en los sueldos, lo que incrementa la capacidad de compra. Otra razón es que el gobierno baje los impuestos como cuando ocurre un desastre natural y el Estado suspende pagos hasta que la gente se recupere. También sucede cuando se otorgan más apoyos sociales o cuando el banco paga menos intereses que el monto de la inflación y se prefiere gastar en lugar de ahorrar. Es decir, mejor lo compro ahorita porque si no después me va a salir más caro. Otra razón por la que aumenta la inflación es cuando suben los costos de producción y las empresas reflejan esto en el precio final, como cuando aumentan los precios de la gasolina, la electricidad o cualquier otra materia prima. Por ejemplo, sigamos con lo de la pizza. Supongamos que esta semana subieron el kilo de jitomate, el queso y el gas. El cocinero no podría mantener el mismo precio con estos incrementos y si además paga renta, sueldos, luz, etc., pues va a tener que subir el precio. Así que cuando llegues por tu pizza te vas a sorprender al ver que lo que planeabas pagar ya no será suficiente. A esta disminución en lo que puedes comprar se le llama pérdida de poder adquisitivo. Seguro has oído ese término antes o incluso lo has sufrido. Es algo que se ha intentado mejorar con los aumentos al salario mínimo y con los programas sociales que se han implementado en la actual administración. Pero, como vimos, también puede jugar en contra generando mayor inflación. Por extraño que parezca, la inflación no siempre es mala. Cuando es pequeña y predecible, fomenta el aumento de los salarios, da incentivos a las empresas para seguir produciendo porque saben que ganarán un poco más cada año y promueve también el consumo, ya que quien pueda preferirá comprar cosas hoy en lugar de mañana, cuando evidentemente costarán más. Un ejemplo de esto es la coincidencia entre los adelantos del aguinaldo y el Buen Fin.
El mundo ha vivido estos últimos años con inflación a niveles que no veíamos desde hace mucho. Y la principal causa, según los analistas, ha sido la pandemia. Los apoyos económicos proporcionados en países como Estados Unidos aumentaron la capacidad de sus ciudadanos para comprar, desencadenando una demanda que la fuerza productiva mundial no ha podido cubrir por completo. A esto hay que sumarle todos los conflictos globales. Por ejemplo, la guerra en Ucrania ha aumentado el precio de los cereales y los constantes problemas en Medio Oriente han impactado el precio del petróleo. Además, que China tenga cada vez más personas con dinero hace que todos quieran venderle primero a ellos. Como puedes ver, son muchas las causas a nivel global. ¿Y cómo le ha ido a México en estos últimos años? Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la inflación ha sido un tema preocupante. Inició cerca del 2.5% por debajo de la meta del Banco de México, que es del 3%. Como ya vimos, todo cambió con la pandemia y a partir de mediados del 2021, la inflación superó el 6%, alcanzando hasta el 8% en 2023. Durante este periodo, el Banco de México aumentó las tasas de interés en varias ocasiones para intentar controlar la inflación. Además, el gobierno implementó algunas medidas para tratar de contener los precios, como acuerdos con productores para mantener ciertos precios estables, como en algunos granos y verduras, etc. De hecho, de ahí surge la brillante idea de crear el PASI, el Paquete contra la Inflación y Carestía del Bienestar. O bueno, algo así, que en pocas palabras era un conjunto de productos con precios controlados, pero de dudosa calidad. Sin embargo, fuera de este exitoso paquete, la mayoría de los productos de la canasta básica reflejan un aumento de precio de más del 50% en comparación con el 2018. Como el huevo, que pasó de 35 a 55 pesos, solo por poner un ejemplo. A medida que el sexenio de AMLO se acerca a su final, la inflación ha mostrado señales de moderación, pero sigue siendo un desafío. Factores como la política monetaria de Banxico y el entorno económico global seguirán siendo claves para determinar su comportamiento siempre y cuando se mantenga la autonomía del Banco Central. ¿Y qué se puede hacer para controlar la inflación? En nuestro país, el encargado de esto es el Banco de México. Y una de las estrategias principales es el aumento de las tasas de interés, es decir, lo que los bancos pagan por los ahorros y lo que cobran a quienes piden prestado. Esto sigue la lógica de reducir la cantidad de dinero que tiene la gente para gastar, ya que prefieren ahorrarlo. ¿Recuerdan el ejemplo de la pizza y los muchos compradores? Bueno, pues ahora imaginen que no hay tantos compradores, pero sí muchas pizzas. En este caso, el cocinero no tendría razón para subir el precio. Así, una tasa alta hace que el dinero se retire y la economía se detenga un poco o tome un respiro, por así decirlo. El nivel actual de la inflación en México aún no es tan alto como para decir que estamos fuera de control. Es menor al 6%, mientras esté debajo del 10% se considera moderada. Seguro has oído hablar de casos como el de Venezuela o Argentina, donde han tenido inflaciones superiores al 700% o incluso al 1000%. A esto se le llama hiperinflación. Por ejemplo, una taza de café con leche en Venezuela costaba 2.5 bolívares en 2018 y para 2020 ya costaba más de 1 millón de bolívares. Por suerte estamos muy lejos de que esto suceda aquí, aún. Pero si seguimos con las subidas de salarios solo por ganar votos y sin justificación para aumentos en la productividad, o si se continúa repartiendo dinero a manos llenas que no tenemos y que en cambio genera deuda, entonces sí corremos el riesgo de descontrolar a este impuesto que todos odiamos. La próxima presidenta tiene un reto enorme por delante, porque la inflación no respeta religión, sexo, raza ni estatus financiero. Nos afecta a todos por igual. Así que más allá de pensar en que el problema de la inflación va a mejorar o no, tendremos que adaptarnos a ella, pues sus afectaciones no solo dependen del escenario nacional y de las decisiones que se tomen al inicio de este nuevo sexenio. También debemos estar preparados a los resultados de las elecciones de nuestros vecinos del norte y de la reacción de las empresas del extranjero a nuestras reformas de ley para generar o no más inversión en nuestro país. Aunque la inflación es un tema que no depende directamente de nosotros, estar informados sobre las decisiones del gobierno y del Banco de México puede ayudarnos a anticipar nuestros movimientos, ya sea para vender, comprar o ahorrar ese dinero que tanto trabajo nos cuesta ganar. Este nuevo sexenio tiene una característica distinta.
Será dirigido por una mujer y se sabe que somos mejores a la hora de administrar los recursos. Así que más allá de tus preferencias o las mías, lo que todos queremos es que a México le vaya muy, muy bien. Así que estemos alerta, pero también confiemos. Soy Laisha Wilkins y nos vemos la próxima semana acá en Tele News. Everybody.